el poder de Dios se manifiesta en el débil. ¿Y a qué viene esto? Bueno, pues esto viene a lo que la Biblia nos enseña en numerosas escrituras, en numerosos ejemplos, cómo el poder de Dios, hermanos, se manifiesta en el débil. Y vamos a partir de segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, leemos del versículo 1 en adelante. Amén. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, ¿lo tenemos? Gloria a Dios. Dice ahí su palabra, carta escrita por el apóstol Pablo a los Corintios, dice en el nombre del Señor Jesús: cierto, no me es conveniente gloriarme, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. De este tal me gloriaré, mas de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis flaquezas, en mis debilidades. Por lo cual, si quisiere gloriarme, no seré insensato, porque diré verdad. Empero lo dejo, porque nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi potencia, mi poder en las debilidades se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, porque habita en mí la potencia de Cristo. Hay quien, hermano, ha referido este aguijón en Pablo como una enfermedad, como que estaba falto de su vista, tomando en cuenta que en un pasaje dijo con grandes letras: os escribo. Bueno, en realidad pudo haber sido una forma de expresar lo importante de lo que él escribía, lo resaltado de aquel mensaje, no precisamente porque él estuviese falto de la vista, no. Hay quien lo ha atribuido a una enfermedad. Sin embargo, hermano, en el contexto vemos que ese aguijón le es dado a causa de las revelaciones que él tenía. Piensen nomás, ser arrebatado al paraíso, al tercer cielo, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. Oye, hermano, si esto le aconteciera a alguien, tal vez, ¿verdad?, como luego se dice, ni pisaría el piso, ¿verdad? Pues diría, se sentiría con gran poder, con gran virtud, que realmente, hermano, sin ningún aguijón, pues podría enaltecerse. Inclusive aquí, hermano, Pablo hace referencia por qué le es dado ese aguijón: por la grandeza de las revelaciones, porque no me levante descomedidamente o no me vaya a ensoberbecer, a enaltecer descomedidamente. Me es dado, dice en el versículo 7, un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Ahí lo dice claramente, porque le había sido dado para que no me enaltezca sobremanera. Alabamos el nombre del Señor Jesús.
Y ese aguijón, hermano, si no fue una enfermedad, bien pudo haber sido, yo estoy seguro que los que predicamos la palabra de Dios, muchas veces o algunas veces nos hemos sentido débiles, insuficientes, faltos de capacidad. Y eso, hermano, hace que nos mantengamos en un límite del cual no debemos de pasar, en un límite del cual, hermano, no debemos de enaltecernos. Por ejemplo, hermano, si yo a veces pienso, ¿verdad? Bueno, qué bueno, ¿verdad? Que creo, veo a algunos hermanos en el ministerio que tienen capacidad, como nuestro hermano, ¿verdad? Para componer cantos, para cantar, para tocar. Bueno, y yo digo, pues yo no tengo esa gracia, hermanos, de componer cantos, de tocar de una manera, pues, como lo hacen algunos hermanos. De todos modos, yo le doy gracias a Dios. Señor, tú sabes todas las cosas. A lo mejor si yo también abarcara esa parte, me creería o llegaría a sentirme muy autosuficiente. Pero gracias a Dios, hermano, que tengo mis deficiencias y que yo reconozco, hermano, que también necesito la ayuda de otros hermanos que tienen esa capacidad. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces hay ciertas limitaciones, hermano, que de hecho debe de haber en nosotros para que no pasemos, hermano, una línea en la cual podamos enaltecernos, en la cual podamos decir, pues yo soy autosuficiente, yo no necesito de nadie, yo mismo toco, yo mismo canto, yo mismo compongo himnos, yo mismo predico. No, qué bueno, hermano, que no somos suficientes en muchas áreas y Dios bendiga a nuestros hermanos que en aquellas áreas en que uno es insuficiente nos ayudan. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien, hermano, entonces aquí vemos que el apóstol Pablo dice en el versículo 9, y me ha dicho, o sea, le ha dicho el Señor, porque él había rogado al Señor que se le quitara ese aguijón, pero el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi potencia, mi poder en la debilidad se perfecciona. Y luego ya dice el apóstol, por tanto de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, porque habite, o sea, gloriándome en mis debilidades, porque habite en mí la potencia de Cristo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por lo cual, dice en el versículo 10, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy poderoso. Oiga bien esto, hermano. Cuando soy débil, entonces soy poderoso. ¿Por qué? Porque habita en mí la potencia de Cristo, el poder de Cristo. Pero esto se manifiesta, hermano, cuando nosotros reconocemos nuestra insuficiencia, nuestra debilidad. Ahí es, hermano, donde se manifiesta el poder de Dios. Vamos, hermanos, ahí al Lucas capítulo 17. Evangelio según Lucas capítulo 17. Dice ahí la escritura en el versículo 7 al 10. Amén. ¿Y quién de vosotros tiene un siervo que ara o apacienta, que vuelto del campo le diga luego, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice antes, adereza que cene y arremángate y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come tú y bebe?
Da gracias al siervo porque hizo lo que le había sido mandado. Y dice, ahí está la respuesta, pienso que no. Así también vosotros, cuando hubierais hecho todo lo que os es mandado, decid. ¿Qué debemos decir, hermano? Siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Solamente lo que Dios nos mandó, hicimos. No somos capaces de excedernos a las expectativas de Dios y hacer más, hermano. Solamente alcanzaríamos a hacer lo que Dios nos ha mandado. Y cuando hiciéramos lo que Dios nos ha mandado, decid, siervos inútiles somos. ¿Por qué? Porque lo que debíamos hacer, hicimos, solamente alcanzamos a hacer lo que debíamos hacer. O alguien se podrá jactar de que él evangeliza, de que él predica la palabra a las gentes, que va por muchos lugares predicando el evangelio. ¿Acaso no es lo que mandó el Señor? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Es lo que el Señor mandó. ¿Pudiéramos hacer más allá, hermano? Yo lo veo muy difícil, hermano. Si solamente alcanzamos a hacer lo que el Señor nos ha mandado, con humildad debemos de decir, siervos inútiles somos. Bendito el nombre de Jesucristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Mira lo que dice ahí su palabra. Segunda carta a los Corintios 3, versículo 4 y 5. Y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios. No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia, ¿de quién es o de quién viene, hermano? Viene de Dios, hermano. Hermano, nosotros de nosotros mismos somos insuficientes. Si por algo alcanzamos a ser suficiente, no es por nuestra capacidad, no es porque nosotros seamos muy inteligentes, no es porque hayamos tenido algo de escuela o de profesión, no. Si en algo, hermanos, somos suficientes, no es por eso, no es por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Yo veo, hermano, que los grandes hombres de Dios, que por cierto, ellos nunca se llamaron a sí mismos grandes, no, pero estos hombres de la fe, hermano, mire, ¿qué decían de sí mismos, hermanos? Ahí vamos a Génesis 18, vemos a Abraham, hermano, un hombre que habló con Dios, tuvo ese privilegio, tenía ese gran privilegio de hablar con Dios, hermano. ¿Verdad que no es cualquier cosa, hermano, ese privilegio de hablar con Dios directamente y que Dios dijera de Abraham, Abraham, mi amigo? Oiga, qué privilegio, hermano. Pero mire, hermano, el tipo de persona, el tipo de hombre que era Abraham. Vamos ahí a Génesis 18, leemos desde el versículo 22. Amén. Y apartáronse de allí los varones y fueron hacia Sodoma, mas Abraham estaba aún, ¿delante de quién estaba Abraham, hermano? Delante del Señor. ¿Qué veíamos el día de ayer, hermano? La importancia, ¿verdad?, de estar delante del Señor, de saber que estamos delante del Señor. Pues Abraham, hermano, literalmente estaba, hermano, delante del Señor.
Y sigue diciendo el versículo 23, y acercóse a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Refiriéndose a la destrucción que había de venir sobre Sodoma y Gomorra. Versículo 24, quizás hay 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser o no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió el Señor, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo este lugar por amor de ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy, ¿qué dijo Abraham, hermano, de sí mismo? Aunque soy polvo y ceniza. Vea, hermano, cómo este padre de la fe, hermano, Abraham, se refería de sí mismo delante del Creador, delante de Dios. Con toda reverencia dijo, he aquí ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. No fue una actitud de pensar o de decir, Dios se fijó en mí porque tengo capacidad, porque tengo virtudes. No, él decía de sí mismo, creía, hermano, como un hombre falto, como un hombre insuficiente, como un hombre débil. Con esa expresión nos da a entender el concepto que él tenía de sí, aunque soy polvo y ceniza. Alabamos el nombre de Jesucristo. Vemos, hermano, hombres de Dios, hombres que él escogió sobre el pueblo de Israel como reyes. Por ejemplo, mire, pudiéramos ver la línea de los primeros reyes de Israel, ahí en primer libro de Samuel, capítulo 10, cuando Dios escoge, hermano, a un hombre sencillo, a un hombre que andaba buscando las asnas, un hombre que trabajaba, hermano, en el campo, cuidando las asnas de su padre. Y dice, hermano, primer libro de Samuel 10, versículo 21. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus linajes, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, mas no fue hallado. Aquí nos damos cuenta que él no estaba buscando el lugar, hermano. Él no estaba ahí en primera fila, queriendo que lo señalaran, que lo buscaran o que lo seleccionaran como rey. No, hermano, él no fue hallado. Versículo 22. Preguntaron pues otra vez al Señor si había aún de venir allí aquel varón, y respondió el Señor, he aquí, él está escondido entre el bagaje. Bagaje es como el equipaje, ¿verdad? Las cosas con las que viajaban el pueblo. Allí, hermano, estaba escondido. Sigue diciendo, entonces corrieron y tomaron lo de allí, y puesto en medio del pueblo, desde el hombro arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido el Señor, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo, ¡viva el rey! Y Samuel recitó luego al pueblo el derecho del reino, y escribiólo en su libro, el cual guardó delante del Señor. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa, y Saúl también se fue a su casa en Gabaa, y fueron con él el ejército, el corazón de los cuales Dios había tocado. Pero los impíos, que no faltan, ¿verdad?, dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Lo vieron con cierto menosprecio.
¿cómo nos ha de salvar este? Y tuviéronle como, hermano, en poco y no le trajeron presente, mas él, ¿qué? Él disimuló. Un hombre, hermano, que se mantuvo hasta ahí humilde. Y vemos, hermano, más adelante en el versículo 11, perdón, el capítulo 11, gloria al Señor Jesucristo, versículo 11, amén. Y el día siguiente dispuso Saúl el pueblo en 3 escuadrones y entraron en medio del real a la vela de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentaba y los que quedaron fueron dispersos, tal que no quedaron de ellos juntos, 2 de ellos juntos no quedaron. El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, reinará Saúl sobre nosotros? Danos a esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy he obrado salvación en Israel. No, él no se adjudicó, hermano, esa victoria a él. Hoy ha obrado el Señor salvación en Israel. ¿Quién es el que había obrado esta victoria, esta salvación, hermano? Y que Saúl lo reconoce. Dios, hermano. Vea cómo Dios, hermano, puso sobre el pueblo de Israel, lo puso a este hombre Saúl como rey, hasta donde él se mantuvo, hermano, humilde y dándole la gloria a Dios, reconociendo que la victoria era alcanzada por Dios. Hasta ahí, hermano, nos damos cuenta que cuando un hombre siente de sí mismo o piensa de sí mismo que es insuficiente, que es débil, le falta capacidad, es ahí, hermano, donde Dios lo usa. Vemos, hermano, el caso de David. Primer libro de Samuel, ahí mismo, pero en el capítulo 16, vea cómo Isaí tenía hijos, quizás, hermano, de apariencia muy fuertes, de una apariencia como guerreros. Sin embargo, hermano, bueno, vamos a leerlo, hermano. Primer libro de Samuel 16, versículo 6, ¿lo tenemos? Y aconteció que como ellos vinieron, él vio a Eliab, o sea, Samuel vio al hijo de Isaí, Eliab, y dijo, de cierto, delante del Señor estás ungido. Y el Señor respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas el Señor mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab e hízole pasar delante de Samuel, el cual dijo, ni a este ha elegido el Señor. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido el Señor. E hizo pasar Isaí sus 7 hijos delante de Samuel, mas Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha elegido a estos. Hermanos, sin duda Isaí trajo a los más grandes, a los más fuertes de sus hijos, ni siquiera había pensado en el menor, en el que tal vez, hermano, veían como insignificante. Pero dice ahí en el versículo 11, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿hanse acabado los mozos? Y envió pues por él e introdújolo, el cual era rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces el Señor dijo, levántate y úngelo, que es este. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungiólo de entre sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor tomó a David. Levantóse luego Samuel y volvióse a Rama. Ahí está, hermano, cómo Dios escogió al más insignificante, un hombre, hermano, que cuando derrotó a Goliat el gigante, dijo, yo vengo a ti
no confiando en su capacidad, no confiando en que él era un hombre de guerra. No, tú vienes a mí, le dijo a Goliat, con lanza y espada, yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Alabamos el nombre de Jesucristo. Seguimos, hermano, con los reyes y vemos ahí en primer libro de Reyes, capítulo 3, también la postura de el rey Salomón, que como veíamos, hermano, fue el hombre más sabio que había sobre la tierra. Pero, ¿cómo llegó este hombre a tal sabiduría, hermano? Pues dice primer libro de Reyes, capítulo 3, ¿estamos ahí, hermanos? Versículo 5, dice en el nombre de Jesucristo. Y aparecióse el Señor a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y díjole Dios, pide lo que quisieres que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, según que él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, con rectitud de corazón para contigo, y tú le has guardado esta tu grande misericordia que le diste, hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Señor Dios mío, tú has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David, mi padre, porque yo soy muy inteligente. No, porque yo soy mozo pequeño y que no sé cómo entrar ni salir. Y ese hermano, cómo él se sentía débil, falto de capacidad, falto de sabiduría. Y es ahí en la flaqueza, en la debilidad, donde Dios se manifiesta. Sigue diciendo, versículo 8, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón dócil, dice ahí, corazón entendido, para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante de Adonai, Adonai es Señor, agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y díjole Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, mas demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí yo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no haya habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, tal que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Fue engrandecido, hermano, porque él se veía a sí mismo como incapaz, como débil, como falto de capacidad. Y por eso, hermano, Dios manifestó su poder en él. Dios manifestó su gloria en él. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Vemos ahí, hermano, en el libro de Jeremías, capítulo 1, vemos a un profeta de Dios. ¿Qué expresaba Jeremías de sí mismo? Vea lo que dice Jeremías 1, versículo 4 al 9. ¿Lo tenemos? Fue pues palabra del Señor a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué, te di por profeta a las gentes. Y yo dije, Señor Dios, he aquí, ¿qué dijo Jeremías?
No sé hablar porque soy niño. ¿Cómo se veía él, hermano? Como incapaz, como débil, como falto. Y fue ahí que Dios lo usó precisamente por eso, hermano. Si hubiera sido alguien engreído, Señor, tú me escogiste a mí porque tengo mucha palabra, porque tengo mucho conocimiento, porque sé convencer a los demás. No, él dijo, Señor Dios, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y díjome el Señor, no digas soy niño, porque a todo lo que te enviare irás tú y dirás lo que yo te mandare. No temas delante de ellos, porque contigo soy para librarte, dice el Señor. Y extendió el Señor su mano y tocó sobre mi boca y díjome el Señor, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Gloria a Dios. Tener las palabras de Dios en su boca, hermano, qué gran privilegio. Pero esto lo tuvo un hombre que dijo, Señor, no sé hablar. ¿Te das cuenta, hermano, dónde se manifiesta el poder de Dios? ¿Cómo o en quién se manifiesta el poder de Dios? ¿Qué diremos de Moisés, hermano? Un hombre que hubiera podido decir, Señor, tú me escogiste porque fui creado, fui educado en la mejor sabiduría de los egipcios. No, hermano, él no dijo así. Vea lo que dice Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4, versículo 10. Cuando el Señor le da esta gran misión de rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, entonces dice, versículo 10, entonces dijo a Moisés al Señor, Señor, yo no soy hombre de palabras de ayer ni de anteayer, ni aun desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. En otras palabras, ni siquiera sé hablar, Señor. Versículo 11, el Señor le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? Y le dice el Señor, ahora pues ve, que yo seré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Señor, yo no soy hombre de palabras. A esos son los que Dios usa, hermano. A los que asimismo se ven como incapaces, como faltos de capacidad, como débiles. Ahí se manifiesta el poder de Dios, hermano. No en aquel que dice, pues por algo Dios se fijó en mí, porque yo tengo estudios, tengo una profesión, soy ingeniero y sé hablar mejor que cualquiera de los hermanos. No, hermano, ahí Dios no obra. Dios se manifiesta en aquel sencillo, en aquel humilde que dice, yo no sé, Señor. Job 42, vea, hermano, lo que dice la Biblia acerca de la postrimería de Job. Cómo fue engrandecido. Si tenía 7,000 ovejas, terminó con 14,000 ovejas. Si tenía 3,000 camellos, terminó con 6,000 camellos. Si tenía 500 yuntas de bueyes, terminó con 1,000 yuntas de bueyes. Hermano, un hombre multimillonario que fue engrandecido más aún en su postrimería. Pero vea, hermano, a Job hablando delante del Señor. Job 42, ¿lo tenemos? Versículo 1. Está reconociendo su insuficiencia, su debilidad. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Versículo 6, por tanto me aborrezco y me arrepiento. ¿En dónde, hermano?
en el polvo y en la ceniza. Me aborrezco a mí, como diciendo ante tu santidad, Señor, yo me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Bendito el nombre de Jesucristo. Un hombre, hermano, que reconoce que él no sabía, que él era prácticamente ignorante, porque dijo cosas que yo no entendía, cosas que me eran ocultas y que yo no sabía. Me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. En el Nuevo Testamento, hermano, vemos Lucas capítulo 5, ¿lo tenemos? Vamos a leer, hermano, esta escritura desde el versículo 1. Y aconteció que estando él junto al lago de Genesaret, las gentes se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcos que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Y entrado en uno de estos barcos, el cual era de Simón, le rogó que lo desviase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde el barco a las gentes. Y como cesó de hablar, dijo a Simón: tira al alta mar y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron una gran multitud de pescado, que su red no se rompía. E hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco, que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambos barcos de tal manera que se anegaban. Lo cual, viendo Simón Pedro, se derribó de rodillas a Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Vea, hermano, cómo se consideraba a sí mismo Pedro ante la santidad, ante el poder de nuestro Dios, ante esa demostración que solamente Dios puede hacer, hermano. Él dijo: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. ¿No es algo muy similar a lo que dijo Job? Por tanto, me aborrezco en el polvo y en la ceniza. Dice el versículo 9, porque temor le había rodeado y a todos los que estaban con él, de la presa de los peces que habían tomado. Y asimismo Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora. ¿Qué le dijo, hermano? Qué importante, hermano, reconocer, entender eso. Primera a los Corintios 3, primera carta a los Corintios capítulo 3, versículo 18. ¿Lo tenemos? Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros parece ser sabio en este siglo, ¿qué debe de hacer el que es sabio, hermano, en este siglo? Hágase simple, dice la versión antigua, hágase como ignorante para ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. Pues escrito está: el que prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. ¿Y vosotros de quién? De Cristo, y Cristo de Dios. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros parece ser sabio, hágase simple, sencillo,
para ser sabio. Capítulo 8, de ahí mismo, de primera carta a los Corintios. Mire lo que dice el versículo 2 y 3. Dice, y si alguno se imagina que sabe algo, si alguno se cree que sabe algo y que tiene mucho conocimiento y que es muy capaz, ¿sabe qué? Dice ahí el texto, aún no sabe. ¿Aún no sabe qué, hermano? Aún no sabe nada como debe saber. Si alguno se imagina, cómo sé yo, cómo Dios me usa, cómo tengo conocimiento yo en esto, en aquello, pues aún no sabe nada como debe saber. Mas si alguno ama a Dios, el tal es conocido de él. Bendito el nombre de Jesucristo. Gálatas 6, vea lo que dice ahí, Gálatas 6. Esto, hermano, de veras que es muy importante que nosotros sepamos esto, hermano, porque si alguien se envanece, la Biblia dice el proverbio, si caíste fue porque antes te enalteciste. Y después, o antes de la caída, está la altivez de espíritu, dice el proverbio. Gálatas 6, ¿lo tenemos? Dice el versículo 3. Porque el que estima de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que estima, el que cree que ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno examine su obra y entonces, solo entonces tendrá gloria solo respecto de sí mismo y no en otro. El que estima de sí que es algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Santiago, capítulo 3. Vamos a Santiago, capítulo 3. Bendito su nombre. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 13 en adelante. Aquí abre con una pregunta. ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Bueno, pues ese que sea sabio entre vosotros, muestre por buena conversación sus obras, ¿en qué, hermano? En mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad, que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, ¿y qué más, hermano? Hasta diabólica. Porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica. ¿Y qué más, hermano? Dice la versión antigua, modesta. Me gusta más esa palabra, modesta, porque no anda luciéndose, no, es modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Alabamos el nombre de Jesucristo. Primera carta a Timoteo, capítulo 6. Pero si alguno enseña otra cosa y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es hinchado. ¿Cómo dice la versión 60? Está envanecido. ¿Y qué más dice?
nada sabe, y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas. Si no asienta a sanas palabras, que es conforme a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe, hermano. Aunque parezca muy elocuente en su discurso, en sus palabras, pero mire, si no habla conforme a esto, está envanecido, nada sabe. Hermano, con tanta razón, Pablo dijo a los corintios, para que en mí y en Apolos vean el ejemplo de no querer saber más de lo que está escrito. Sí, porque hay quien quiere saber más de lo que está escrito. A ver, vamos a leer ese texto. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6 dice: esto empero, hermanos, he pasado por ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no saber más de lo que está escrito, hinchándoos o envaneciéndose por causa de otro, el uno contra el otro. Ahí está. Pero si alguno habla más de lo que está escrito, ¿sabe qué? Está envanecido y no es cierto que sabe, nada sabe. Ahí mismo en los Corintios, capítulo 1, primero a los Corintios 1, vea lo que dice el versículo 26. ¿Lo tenemos? Porque mirad, hermanos, vuestra vocación o vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles, antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco o lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Ahí está lo que Dios escoge, hermano. Ahí está a quien Dios escoge. Lo débil, lo que parece a sí mismo incapaz, insuficiente, lo débil del mundo escoge Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Son hombres usados poderosamente por Dios. Traen almas, hermano, ganan almas para la gloria y honra de su nombre. 15 de ahí mismo de primera a los Corintios. Vea lo que Pablo dijo, 15, versículo 9 y 10. Pablo dijo, porque yo soy el más pequeño. Ahí está otra vez viéndose como débil, como incapaz a sí mismo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Empero, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahí es donde Dios se manifiesta, hermano. En aquel que dice de sí mismo, yo soy el más pequeño, yo no soy digno de ser llamado. Ahí es donde Dios se manifiesta.